Bien, vamos a ir comenzando. Se ve bien acá la pantalla. Voy a voy a abrir el chat. Le voy a poner por acá por dice para que quede. ¿Sí? Yo les pasé ahí el archivo de la clase. Bueno, Es un PDF que tiene 6 páginas. eh, que con esto comenzamos la unidad número 3. ¿Sí? La unidad número 3. No es muy larga, así que yo supongo que entre esta semana, la que viene, ya terminaríamos, depende cómo vamos avanzando acá. Bueno, eh, nosotros estuvimos viendo así lo que son las homologías, digamos. Ahora, digamos que salimos un poco de la homología, eh, pero siguiendo con esa idea de la perfectividad, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver es eh, algunas propiedades de la geometría proyectiva que permanecen, digamos, ¿sí? Cuando uno hace una proyección, digamos, o sea, cuando se tienen elementos que son perfectivos, ¿sí? Antes de comenzar a ver esas propiedades, digamos, lo que vamos a hacer es simplemente analizar dos conceptos por ahí que se remiten a lo que es geometría euclidiana, ¿sí? Que es la razón simple y la razón doble eh, de elementos, digamos, ¿sí? Para eso, acá hay una pequeña introducción que, bueno, esto es algo que ustedes ya lo vieron, digamos, en geometría 2, ¿sí? Que en el momento en que se trabaja, al inicio seguramente vieron cuando trabajan con recta orientada o segmento orientado, ¿sí? Eh, que es ahí cuando se dan las relaciones, ¿sí? Eh, digamos, nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar una recta y le vamos a asignar una orientación positiva. En este caso, fíjense que acá yo tengo el gráfico. La orientación positiva acá va a estar dada por esta flechita, ¿cierto? Por esta flechita, ¿sí? Eh, quiere decir que en ese sentido, los segmentos sobre esa recta van a ser considerados positivos. Y en el sentido opuesto, por lo tanto, van a ser negativos, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el segmento AB, ¿sí? Va a ser igual a menos el segmento BA, ¿sí? Porque el segmento AB va a tener una magnitud que es la misma que el segmento BA, pero tiene una dirección de A hasta B, mientras que el segmento BA tiene la misma magnitud, pero tiene orientación contraria, porque es desde B hasta A, ¿sí? Bien. Eh, acá simplemente hay una pequeña eh, propiedad, digamos que si tenemos un punto distinto C, ¿sí? Si yo sumo AC más CB y le resto BA, eso me da 0, ¿sí? O sea, esto es propiedad de la suma de segmentos, ¿sí? Y además, si se agrega un punto D, ¿sí? Tenemos que AB por CD más AC por DB más AD por BC es igual a 0, ¿sí? Esta demostración queda a cargo de ustedes, digamos, ¿sí? Ahí tienen que ver eh, a qué es igual CD, por ejemplo, ¿sí? A qué es igual CD, a qué es igual DB, y a partir de ahí, digamos, armar unos factores comunes, digamos, y ahí le va a quedar al final que eso es igual a 0, ¿sí? Bien. Eh, ahora, lo importante acá, lo que nosotros tenemos es esto, ¿sí? Cuando tenemos tres puntos, ¿sí? Distintos sobre una recta, esto es importante, tienen que estar sobre la misma recta, es decir, que tienen que ser colineales, ¿sí? La división del segmento A, B por C, ¿sí? Es una razón simple, ¿sí? A esta razón simple se la denota como, así, entre paréntesis, el segmento AB y el punto C, digamos, ¿sí? Que no es más que el cociente entre el segmento AC y el segmento BC, ¿sí? El segmento AC y el segmento BC, ¿sí? Donde C, digamos, es un punto, en este caso, interior a ese segmento, ¿sí? Fíjense que acá hay una característica. Si C está sobre AB, ¿sí? O sea, si C está dentro
de este segmento, ¿sí? Cuando yo multiplico, si yo voy desde A hasta C y desde B hasta C, ¿sí? Fíjense que sí o sí, digamos, van a tener direcciones opuestas. Por lo tanto, esa razón va a ser negativa, ¿sí? Ahora, si C está fuera, ¿sí? Si C estuviera acá, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tendríamos desde A hasta C, ¿sí? Y desde B hasta C, fíjense, con la misma dirección. Por lo tanto, en ese caso la dirección sería, la razón, perdón, sería positiva, ¿sí? A eso se le llama razón simple, ¿sí? Esto es solo una introducción, ¿por qué? Porque a lo que a nosotros realmente nos importa es la razón doble, ¿sí? Que vamos a comenzar a verla en el plano euclidiano, pero después vamos a ver que se extiende al plano proyectivo, ¿sí? Aquí es igual la razón doble, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener son 4 puntos distintos sobre una recta orientada, ¿sí? O sea, tienen que estar alineados. Y la razón doble eh, de AB con respecto a CD, ¿sí? Denotada por, fíjense que se pone entre paréntesis, y acá AB está separado por una coma, punto y coma, y acá tenemos CD separado por una coma, ¿sí? Es decir, tenemos la razón de A y B con respecto a C y D, ¿sí? Esta razón proviene de dividir justamente, ¿sí? O sea, de dividir las razones simples. ¿Qué razones simples? La de AB con respecto a C y la de AB con respecto a D, ¿sí? Fíjense, la razón de AB con respecto a C, fíjense que es esto que nosotros tenemos acá arriba. Sería AC sobre BC. Y la razón de AB con respecto a D sería esto que tenemos acá abajo, ¿sí? De AD sobre BD. ¿Sí? Lo que hacemos acá, yo le puse la raya así, digamos, en diagonal para que no quede tan grande, digamos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es el cociente o la razón, digamos, entre dos razones simples, ¿sí? A eso se le llama razón doble, ¿sí? Que si nosotros analizamos, ¿sí? Esto, por propiedad del producto, ¿sí? De fracciones, digamos, tenemos que AC, ¿sí? Sobre BC, lo tengo que multiplicar por BD sobre AD, ¿sí? Eh, porque invertí simplemente este cociente, digamos, ¿sí? Y ahí fíjense que lo único que voy a hacer es eh, intercambiar, digamos, los denominadores, ¿sí? Por propiedad de producto es esto. AC sobre AD por BD sobre BC, ¿sí? Este cociente acá, o sea, este producto de cocientes, entonces sería la razón doble, ¿sí? Y acá fíjense que dice, no depende de la orientación de P, ¿sí? ¿Qué significa? Que si P es hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa, la razón doble va a ser la misma, digamos, ¿sí? Va a ser la misma. Ahora, dependiendo de cómo esté C y D, ¿sí? Si C está acá o si está acá, o si D está acá y C acá, eh, ahí va a variar, digamos, lo que sería el signo, digamos, de esta razón. Es decir, que va a ser positiva o va a ser negativa, ¿sí? Esto lo van a hacer ustedes, digamos, ¿sí? Analizar. Así como vimos acá, nomás que el signo, cuando C es interior es negativo, cuando C es exterior es positivo, ¿sí? Así lo tienen que analizar a esta razón doble, ¿sí? Solo que ahora tienen estos 4 puntos, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que analizar es simplemente a partir de estas razones simples, ¿sí? A partir de estas razones simples, ¿sí? Nosotros dijimos que acá tenemos AC sobre BC. Y ya dijimos cómo va a ser esa razón simple, que puede ser positiva o negativa. Tienen que analizar de la misma forma AD sobre BD, digamos, y a partir de ahí, con los dos signos que tienen, van a saber si va a ser positivo, es decir, que va a ser mayor a 0, o si va a ser menor a 0. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el punto importante? ¿Sí? Eh, el punto, digamos, fundamental acá es que esto es en el plano euclidio, digamos, si nosotros partimos de puntos sobre una recta cualquiera, ¿sí?
Ahora, si yo lo quiero pensar en el plano proyectivo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es analizar si esa razón doble se mantiene o no cuando hago operaciones proyectivas, es decir, cuando hago una proyección o cuando hago un corte, ¿sí? Si esto no cambia, o sea, si la razón doble no cambia, entonces también es una propiedad proyectiva, ¿sí? ¿Por qué digo también es una propiedad proyectiva? ¿Por qué? Porque es invariante frente a las operaciones proyectivas, ¿sí? Así como, por ejemplo, en la geometría euclidiana, la distancia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos movimientos rígidos, la distancia es invariante, ¿sí? O sea, si yo a un segmento AB le aplico una simetría o le aplico una rotación, el segmento sigue teniendo la misma medida, ¿sí? El segmento sigue teniendo la misma medida. Entonces ahora lo que nosotros queremos saber es si esa razón doble, que es un valor numérico, digamos, se mantiene invariante cuando yo hago una proyección o cuando hago un corte, ¿sí? Eh, se puede pensar a esta, esta razón tanto para puntos como para rectas, ¿sí? Cuando yo tengo puntos, lo que voy a tener son segmentos, ¿sí? En cambio, cuando tengo rectas, lo que voy a tener son ángulos, ¿sí? Esa es la forma de medir, digamos, la distancia en todo caso entre las rectas, ¿sí? Bien, ahí. Lo que vamos a hacer entonces es, acá yo tengo la demostración, vamos a ir analizando paso a paso, igualmente yo voy a construir desde el inicio, digamos, la, la construcción, valga la redundancia, ¿sí? Nosotros tenemos así, ¿sí? Eh, un segmento, un segmento sobre el cual vamos a marcar un punto C y un punto D, ¿sí? Bien, tenemos este segmento, ¿sí? La razón doble de este segmento, fíjense que sería esto que habíamos escrito acá arriba, ¿sí? AC sobre AD por BD sobre BC, ¿sí? Bien, ahora lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, si yo proyecto a esto desde un punto, ¿sí? Proyectarlo significa, digamos, proyecto esos puntos, ¿sí? Proyecto y luego corto, ¿sí? Corto con una recta cualquiera. Determino a partir de ahí 4 puntos. Ese punto salió mal. Determino ahí 4 puntos, ¿sí? El punto H, el punto I, punto J, punto K, que igual voy a cambiarle el nombre para, para no perderse, ¿sí? Es decir, que va a ser A', este es C', eh, ahora sí B', y D', ¿sí? Bien, fíjense que entonces tengo, vamos a separarlos un poquito nada más para que me quede, ¿sí? Eh, tengo, fíjense que no importa la inclinación de la recta, ¿sí? Lo que importa es que estos 4 puntos estén alineados, o sea, estén sobre la misma recta, y bien, voy a ocultar estos puntos, eh, y lo que tengo es una proyección, vamos a cambiarle el nombre acá, vamos a ponerle P, una proyección desde cualquier punto del plano P, ¿sí? De cada uno de esos puntos, ¿sí? Y luego un corte, ¿sí? De el haz de rectas de centro P, ¿sí? Y esta recta, ¿sí? Este haz de rectas justamente es, eh, digamos, el que determina la recta A, B, C y D, ¿sí? Son las rectas que pasan por ese punto. Cuando yo corto a ese haz, digamos, a esas rectas, con esta otra recta me determinan 4 puntos, que estos son los puntos correspondientes, ¿sí? Fíjense que cada punto está alineado con el correspondiente con respecto a P, ¿sí? Bien, lo que yo tengo que hacer es probar que la razón doble acá, ¿sí? O sea, me va a dar un valor que tiene que ser el mismo que el que me da acá, ¿sí? Que el que me da acá. Yo voy a hacer ahora simplemente, voy a separar un poco esto para que se vea bien la construcción, ¿sí?
Yo lo que voy a hacer para la demostración es, en primer lugar, voy a trazar una perpendicular a este segmento, digamos, AD, a esta recta AD, que pase por P. Y voy a hacer lo mismo con una que pase paralela a esta otra recta, ¿sí? Me quedaron un poco juntas, pero puede ser por... A ver, ¿cuál era la que...? Ahí más o menos, ¿sí? Entonces, esta es la paralela a esta recta AD, y esta es la paralela a la recta, a esta recta A' de prima. Lo único que voy a hacer es para que no se mezclen. Perpendicular, profe. Perpendicular, sí, perdón. Perpendicular, no paralela. ¿Sí? Voy a trazar un segmento, ¿sí? Y voy a eliminar esas dos rectas, y ese segmento sigue siendo perpendicular. Bien, entonces, ¿para qué yo trazo estas perpendiculares? ¿Sí? Porque lo que yo con lo que voy a trabajar es con los triángulos, ¿sí? Con los triángulos que se forman. Fíjense que si yo tomo, por ejemplo, el triángulo APC, o el triángulo APB, o el triángulo APD, cualquiera de esos, ¿sí? Cualquiera de esos triángulos, este segmento HP es siempre la altura de ese triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el segmento perpendicular a un lado, digamos, que puede ser AC, AB o AD, como están alineados, digamos, la perpendicular va a ser siempre la misma, por el vértice opuesto P, ¿sí? Pasa lo mismo con este otro segmento EP, ¿sí? Que es perpendicular a esta recta A'D', ¿sí? Por lo tanto, es la altura del triángulo APC', ¿sí? A' dice prima, o de cualquiera de los triángulos que se formen con esos puntos y el punto P, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Fíjense que vamos a partir en primer lugar de la razón doble, ¿sí? Es decir, AC sobre BC y AD sobre BD, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos acá. Fíjense, nosotros a eso lo que vamos a hacer es reescribirlo de otra manera, ¿sí? Este lado AC, ¿sí? Que sería acá, AC, yo lo puedo escribir como la mitad del producto entre HP y AC, ¿sí? Yo lo puedo escribir como la mitad del producto entre HP y AC, ¿sí? Eso es una propiedad, digamos, eh, de triángulos, digamos, ¿sí? Para encontrar, digamos, la medida de un, de un lado, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con todos los otros, ¿sí? O sea, a BC yo lo puedo escribir como un medio de HP por BC. A AD lo puedo escribir como un medio de HP por AD, y a BD lo puedo escribir como un medio de HP por BD, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Un medio de HP por AC, ¿sí? Un medio de HP por AC sería la mitad de HP por AC. En este caso dijimos que en el triángulo, ¿sí? En este triángulo APC, ¿sí? HP es la altura y AC es un lado, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un medio por la altura, por el lado correspondiente a esa altura, yo lo que estoy encontrando es el área, fíjense, el área de ese triángulo, ¿sí? Yo estoy encontrando el área del triángulo APC, ¿sí? Hago lo mismo con los otros. Fíjense con el triángulo que tiene el lado BC, que sería el triángulo BPC, ¿sí? Va a ser entonces el área del triángulo BPC, ¿sí? El que es un medio de HP por AD es el área del triángulo APD, ¿sí? Y el que es un medio de HP por BD, ¿sí? Es el área del triángulo BPD, ¿sí? BPD, ¿sí? Lo que hicimos fue encontrar, digamos, el área de cada uno de esos triángulos, ¿sí? Porque eso justamente es esta relación, digamos,
¿sí? O sea que me da el área de cada uno de esos triángulos, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es, por ejemplo, en el triángulo APC, ¿sí? Es encontrar el área utilizando una fórmula que usa los ángulos, ¿sí? Particularmente el ángulo APC, ¿sí? Después va a ser el ángulo BPC, o sea, sí, siempre vamos a estar utilizando estos ángulos, ¿sí? Los que se forman ahí, ¿sí? Creo que me falta uno, creo que es este, el otro, DPC, si no me equivoco. No, APD, sería el que me faltó, es este, el que es todo, ¿sí? Ahí tenemos ese, ahí tenemos este, y ahí tenemos este, ¿sí? Esos son los 4 ángulos que vamos a utilizar, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Un medio de AP por CP por el seno de APC, ¿sí? Sería la mitad de AP, que sería este lado, por CP, que es este lado, por el ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? Esa es una forma, digamos, de obtener la altura a partir de la medida de uno de los ángulos, ¿sí? Nosotros utilizamos el ángulo, ¿sí? El ángulo y utilizamos, fíjense, los dos lados correspondientes a ese ángulo justamente para encontrar la altura, ¿sí? Si ustedes quieren ver de dónde sale, digamos, esa fórmula, ¿sí? Simplemente utilicen, digamos, la fórmula del área, que sería HP por AC, y a partir de ahí utilicen los teoremas de trigonometría, digamos, ¿sí? Fíjense que tenemos el seno de APC, ¿sí? Entonces a partir de ahí ustedes van a tener seno de una diferencia entre ángulos y ahí van a ir encontrando, digamos, las relaciones, ¿sí? Pero acá lo importante, digamos, es llegar a que son iguales las razones, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo en cada triángulo, ¿sí? En el segundo triángulo, fíjense que es BPC, me quedo más abajo, que es BPC, tenemos este ángulo, por lo tanto, va a ser BP, ¿sí? Este segmento, BP por CP o PC, ¿sí? Por el seno del ángulo este, ¿sí? Del ángulo comprendido entre, me sale re chueco, vamos a utilizar el seno del ángulo comprendido entre CP y BP, ¿sí? Este ángulo entonces es lo que usamos para multiplicar acá, ¿sí? Después hacemos lo mismo para los otros triángulos, ¿sí? Tenemos el triángulo APD, APT, que por lo tanto tenemos este ángulo, ¿sí? El área entonces vamos a encontrarlo como el producto entre los lados correspondientes, digamos, a ese ángulo, sería DP por PA o AP, ¿sí? Por el seno de este ángulo, ¿sí? Eh, y lo mismo para el otro triángulo, ¿sí? Ahí fíjense que acá lo que vamos a hacer es simplificar algunas cuestiones. Fíjense que acá puedo simplificar, por ejemplo, CP con CP y acá DP con DP. Además, fíjense que acá tengo BP, le voy a cambiar de color. Tengo BP para simplificar con BP y AP para simplificar con AP. Y se simplifican también todos esos un medio. ¿Qué quiere decir? Que me queda únicamente los senos, ¿sí? Me queda únicamente los senos de los ángulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Acá lo único que hice fue reescribirlo, digamos, como a este cociente como si fuera un producto, ¿sí? Entonces vuelvo a escribir esto, ¿sí? Como un producto, digamos, y ahí reemplazo los senos, ¿sí? Yo fíjense que llegué a esta expresión. Es decir que la razón doble de AB con respecto a CD es igual a el producto entre el cociente de estos senos, ¿sí? De estos senos. Ahora,
yo lo que tendría que hacer para probar, digamos, que la razón doble es invariante a través de estas operaciones proyectivas es realizar lo mismo, ¿sí? O sea, una manera muy similar, solo que acá lo que vamos a utilizar en vez de HP va a ser KP, ¿sí? Y en vez del triángulo APD, por ejemplo, va a ser A'P'D', ¿sí? Utilizando eso, las mismas herramientas que acá, lo que vamos a hacer es eh, llegar a esta misma razón, a esta misma expresión que es el producto entre los cocientes de los C, ¿sí? Ahora, eh, esa parte se la dejo a ustedes, digamos, de hacer lo mismo que está acá, pero con A', B', C' y D', ¿sí? Ahora, eh, es una manera bastante sencilla de comprobar que, por ejemplo, yo obtuve la razón, fíjense, de estos 4 puntos, ¿sí? A partir de estos ángulos, ¿sí? De este ángulo, de este ángulo, de este ángulo y de este, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que fíjense que si yo tomo los triángulos que son primas, fíjense que en el triángulo A', C', el ángulo sigue siendo este. En el triángulo A'P'D', el ángulo sigue siendo este. ¿Sí? O sea, ese ángulo no se modifica, digamos, ¿sí? En el triángulo C'P, B', el ángulo sigue siendo este. Lo mismo con este otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo corte con la recta que corte, digamos, esta recta S puede ser cualquiera, mientras no coincida con R, digamos, y no coincida con P, ¿sí? Puede ser cualquiera y los ángulos van a ser siempre los mismos, ¿sí? Van a ser siempre lo mismo, porque si yo trazo otra recta acá, por ejemplo, ¿sí? Y ahí encuentro los puntos acá, acá, acá y acá, ¿sí? Los ángulos, fíjense que acá sigue siendo el mismo ángulo, acá sigue siendo el mismo ángulo, acá lo mismo, y todo esto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la razón, al estar dada por los ángulos que se forman entre las proyecciones de esos puntos, va a ser siempre la misma sin importar eh, la operación de proyección o corte que yo haga, ¿sí? Siempre y cuando sea desde P, digamos, ¿sí? Eh, esa razón doble va a ser la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la razón doble es invariante mediante operaciones proyectivas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Es algo que vamos a utilizar en geometría proyectiva, ¿sí? Vamos a utilizar en geometría proyectiva, ¿sí? Quedan 10 minutos, ¿cierto? Eh, mm, había... Ah, bueno, está después entonces, ¿sí? Fíjense una pequeña cuestión, ¿sí? La razón doble, fíjense que va a depender, o sea, depende de estos 4 puntos, ¿sí? Pero también depende de cómo yo haga esa razón doble, ¿sí? Fíjense que la razón doble es AB con respecto a CD es este cociente, ¿sí? Pero si yo hiciera AB con respecto a DC, por ejemplo, ya cambiaría, ¿sí? Porque ahí ya no sería lo mismo, ¿sí? Ahí ya sería AD, BD y AC, BC, ¿sí? O sea, cambiaría, digamos, la razón doble. Quiere decir que la razón doble depende de cómo se ubiquen estos 4 puntos, ¿sí? Cómo se ubiquen en esa razón, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una razón por cada una de esas ubicaciones, digamos, ¿sí? O sea, que A puede estar en primer lugar, B en segundo, C en tercero, D en cuarto, pero también pueden estar acomodados, digamos, distribuidos de manera diferente, ¿sí? ¿Cuántas formas distintas tengo de acomodar esos 4 valores? Son 24, ¿sí? Porque son 4 factorial, ¿sí? Son permutaciones, digamos, ¿sí? Quiere decir que tengo 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, ¿sí? O sea que tengo 24 formas de encontrar la razón doble de estos 4 puntos,
¿sí? Ahora, existen algunas relaciones, digamos, ¿sí? Que se mantienen invariantes. Por ejemplo, acá abajo hay una, ¿sí? Fíjense, esta es la primera, digamos, que es la misma que escribimos ahí arriba, ¿sí? Que es la razón AB con respecto a CD, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo intercambio esto? Es decir, en vez de hacer AB con respecto a CD, hago BA con respecto a DC, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que ahí, que sería esta segunda, fíjense que ahí cambia, digamos, pero, digamos, cambia la manera de armar la razón. Sin embargo, es como si hubiésemos aplicado simplemente la propiedad conmutativa de la multiplicación, digamos, ¿sí? O sea, en vez de tener a BD sobre BC como segundo factor, lo tenemos como primer factor. Por lo tanto, el producto entre ellos me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Quiere decir que tienen la misma razón doble, ¿sí? Pasa lo mismo con esto, ¿sí? Fíjense que acá tengo DB sobre DA, que sería intercambiando, digamos, en este caso sería el, el denominador acá, si no me equivoco. A, B, DA, sí. Fíjense que acá tengo DA, Profe, sí, una consulta. Ahí donde sí, dice es decir que A, B con respecto a CD, o sea, ajá. siempre y cuando intercambien los dos, ¿cómo sería? De los dos lados del punto y coma, Exactamente, justamente eso ¿no es cierto? es un teorema, digamos, que está acá abajo, que no cambia cuando dos cualquiera de sus elementos se intercambian simultáneamente con los otros dos, ¿sí? ¿Qué Claro, quiere si uno decir? se Claro, mantiene fijo y el otro cambia, y ahí el sí otro sería cambia, distinto. ahí sí cambia la relación, ¿sí? O sea, Perfecto. pero si cambia AB por CD, por ejemplo, como es lo que pasa acá, digamos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que cambiamos AB, digamos, intercambiamos A y B, e intercambiamos D y C, y la razón sigue siendo la misma, ¿sí? Pasa lo mismo acá, ¿sí? Que intercambiamos, ¿sí? D y C totalmente, digamos, en vez de hacer BA con respecto a DC, hacemos DC con respecto a BA, ¿sí? Y pasa lo mismo con este, ¿sí? Que en vez de hacer como el primer caso AB con respecto a CD, hacemos CD con respecto a AB, ¿sí? Entonces, estas cuatro tienen la misma razón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de las 24 posibles o de los 24 posibles ordenamientos, ¿sí? Cada ordenamiento, digamos, va a compartir con otros tres, es decir, cuatro ordenamientos son iguales, ¿sí? Y pasa en cada uno de ellos, ¿sí? O sea, si yo modifico, acá tengo el primero, fíjense que acá yo tengo, está hecha toda la tabla, ¿sí? Fíjense que acá está el primero, que es el que tenemos acá arriba. Fíjense que el segundo, partimos de AB, DC, ¿sí? Acá AB no se modificó solo la posición de DC. Ahí sí ya se va a modificar la razón, ¿sí? Pero tenemos cuatro que van a ser iguales a estas, ¿sí? Que sería intercambiando AB con DC, después intercambiando A con B y D con C, y la, la recíproca de esa, digamos, ¿sí? Y así para cada caso, ¿sí? Intercambiando cada una de esas letras, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, o que podemos llegar a encontrar, digamos, es que de esas 24 razones, solamente 6 son diferentes, ¿sí? Son 6 diferentes, que si yo llamo lambda a la primera, que es A, B, con respecto a C, D, las otras ya quedan determinadas, ¿sí? O, digamos, conociendo cualquiera de estas razones, las demás ya quedan indeterminadas, ya quedan determinadas, perdón, ¿sí? O sea, si la primera es lambda, ¿sí? La segunda, que es esta acá, va a ser 1 sobre lambda, 1 menos lambda, y así para cada uno de estas posibles, de estos posibles ordenamientos, digamos, ¿sí? Bien. Y que esto justamente es un teorema, digamos, que dice que si el valor de alguna de las razones dobles de cuatro elementos es conocido, entonces todas las demás ya están determinadas, ¿sí? Que es lo que está acá.
Si ustedes quieren pueden comprobar, digamos, estas sabemos que todas tienen la misma, ¿sí? Pero pueden comprobar de que si esta es lambda, entonces esta va a ser 1 sobre lambda, ¿sí? Eso pueden hacerlo porque es simplemente cómo ubicamos esto, digamos, ¿sí? Porque si acá intercambiamos D y C, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a quedar 1 sobre la expresión, digamos, ¿sí? La expresión que teníamos. Por lo tanto, acá va a ser 1 sobre lambda, ¿sí? Bien. Y tienen una actividad ahí que es, tienen que encontrar la razón, digamos, de ABC de infinito, es decir, un punto impropio. Ustedes lo ubican a los puntos A, B y C como quieran. Sabemos que D está en el infinito. Y a partir de eso tienen que encontrar ¿cómo se dice? La razón doble, digamos, ¿sí? O sea, no van a encontrar un valor, sino que tienen que, si quieren pueden hacerlo con valores, digamos, pero no sería necesario, ¿sí? O sea, tienen que ver cómo podrían hacer, ¿sí? Porque esta razón no podemos encontrarlo con un valor numérico, digamos, ¿sí? Eso no podemos porque hay un punto impropio, ¿sí? Ahora, a través de lo que nosotros vimos, es decir, que la razón doble es invariante mediante proyecciones, sí podemos llegar a encontrar. ¿Sí? Bien. Esto de la razón doble es una propiedad, digamos. ¿Sí? O sea, es una propiedad que se mantiene invariante. ¿Sí? Que nos va a servir para algunas cuestiones después. ¿Sí? Por eso, acá arriba, cuando ustedes comienzan, dice notas previas, digamos. ¿Sí? Porque la unidad en realidad es sobre conjuntos armónicos de puntos y rectas, ¿sí? Que ahí vamos a ver justamente qué pasa con la razón doble en estos casos, ¿sí? Eh, Queda un minuto. Lo que vamos a hacer es, queda, ahora ya no queda mucho porque esto es mucho gráfico, digamos, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es, vamos a terminar la llamada, ya que queda menos de un minuto, y ahí comenzamos con la otra, entonces comenzamos ya bien desde acá, ¿sí? No sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta con respecto a lo que fuimos viendo. Si no, directamente cortamos y comenzamos. Algunos me estuvieron mandando los trabajos, que ahí les estuve haciendo algunas sugerencias. Si no le respondí y me mandaron ayer o hoy a la mañana es porque no miré todavía, ¿sí? Seguramente después voy a, entre hoy más tarde o mañana por la mañana les voy a estar enviando. ¿Sí? Bien.